Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. Radio Juventud de Conil se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Bienvenidos amigos de la buena música, comenzamos una nueva edición de Discos para una isla desierta, aquí ya en esta isla paradisiaca, para seguir disfrutando de su gran tesoro, la gran colección de discos del amigo Robinson. Y aquí lo encontramos ya en su porche, con un puro. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como puedes ver, aquí. Puro de sobremesa, ¿no? No me sienta muy bien, pero... Hombre, es que estos puros que tú te fabricas ahí con hierbas de no se sabe qué. Plataneras, quizás, claro. No sé, la verdad, porque no echan plátano. Tú vas recogiendo ahí lo que vas... La verdad, yo quería, para que la audiencia lo entienda, darte la bienvenida en mi mecedora fumando en pipa, pero no encontré pipa. No fui capaz, porque no tengo herramientas aquí, de hacérmelas con la rama de los árboles. Claro, por eso me pediste los libros de bricolaje, te los traigo. Sí, ahora, gracias. A ver. Hombre, para que para la próxima vez te pongas un poco con las herramientas y tal, falta. Que también te he traído y bueno, pues un poquito buscar aquí en la isla la materia prima y empezar gracias. Sí, porque yo quería, ya sabes, un hombre hecho a sí mismo, crearme yo mis propias herramientas, pero bueno, estoy fracasando un poco en el intento, la verdad. Y bueno, aquí estoy. Si quieres tú que te encienda aquí un puro de estos raros, pues... No, lo vamos a dejar. Yo lo voy a apagar el mío también. ¿Esto del puro tiene que ver con Cuba? No. No tiene que ver con Cuba, vale. Hoy no he logrado atinar, ¿eh? Hoy me ha despistado totalmente. Lo que quería transmitir era un poco que estaba reflexivo, que estaba un poco ahí filosófico, por eso lo de la mecedora y lo de la supuesta pipa, que no es pipa, sino un puro de plátano inventado. Hombre, no siempre los recursos son fáciles. No siempre uno se puede adaptar a lo que requiere el disco en cuestión. Claro. Hoy vamos a ponernos serios y a hablar del ciclo vital. Pero tranquilo Simba, que hoy no vamos a escuchar al Rey León. Vamos con un álbum en el que nos adentraremos en un viaje emocional, teatral y casi espiritual. Y yo os pido, antes de empezar, desde el principio, yo sé que todos los oyentes prestáis atención, pero hoy especialmente es un disco que requiere que vayamos siguiendo en el orden que iremos poniendo las canciones, la historia, ¿vale? Para meternos en lo que nos quiere contar. Porque la primera canción arranca con un teléfono que suena a horas intempestivas para dar una mala noticia. Hoy escucharemos y disfrutaremos con Stand Still. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Yo ya sé quién es. A las noticias. Mira qué hora es. Luego llego a una habitación. Hay una cama y consternación general. Dale un beso a tu padre. Me dicen dale un beso a tu padre. Alguien fusiló hasta la despedida, hasta la despedida. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato del jardín. Dije para mí allí. Y así me
canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. Dije para mí, allí. Y así me despedí. Bueno, este es un disco muy interesante. Sí, efectivamente. Stand Still, disco Adelante Bonaparte del año 2010, el sexto álbum de los barceloneses, que en principio cuando comentas a alguien, oye, pues escucha esta banda o estoy escuchando Stand Still, siempre nos lleva a otro lugar quizás. A mí el primero, ¿eh? Por el título, estamos acostumbrados a que este tipo de nombres nos lleven algo más de rock en inglés y no va muy desencaminado. Porque Stand Still empezaron como una banda hardcore punk underground en Barcelona en 1997. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, la rebeldía, el contestatario juvenil, que al final cada uno vive su momento, lo que le pide el cuerpo, lo que cree que debe de expresar, y este grupo de músicos pues fueron creciendo, porque lo bueno de la música es que hay que ser honesto contigo mismo y tienes que ir dando cabida a tus impulsos creativos. Y era un cambio radical, totalmente. Totalmente, o sea, pero totalmente. Tampoco es muy común esto verlo en un grupo, ¿no? El cambio que han dado, que yo os invito a que busquéis los primeros álbumes de Stand Still, yo los he estado escuchando, es brutal. Pero cuando digo brutal, ¿sabéis? Estamos escuchando una voz, unas melodías, una guitarra acústica, este piano con el que hemos empezado. Es que la propuesta inicial de ellos no tiene nada que ver. Es que tú no lo escuchas y dices, no puede ser el mismo grupo. Incluso a mí me daba por pensar, digo, bueno, no sé por qué no cambiaron el nombre, porque también te puedes encontrar muchas veces ahí que incluso el grupo de fans se sienta un poco de en eso estaba pensando ahora mismo para hablar de ese asunto que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Los cambios que tienen las formaciones a lo largo de su trayectoria. Tú imagínate este cambio para los fans. Pues claro, es radical total. O sea, es bastante radical. Esto era acabar prácticamente con tus fans, claro, o sea, la mitad de ellos. O todos. O todos, no sé. De hecho, yo es que separaría directamente Stand Still como en dos etapas muy bien diferenciadas. O bueno, no está claro el cambio, porque sí en el cuarto disco comenzaron a cantar en castellano, pero aún mantenía un poco esa esencia guitarrera. Guitarra dura, potente, hardcore. Pero bueno, con la voz ya un poquito más clara, se le entendía y en castellano. Es el disco anterior al que vamos a escuchar hoy, el Viva la Guerra, que obtuvo muy buena repercusión de público y sobre todo de crítica, el que ya les acerca un poco más a lo que estamos escuchando hoy. Pero lo de hoy yo creo que ya es una vuelta de tuerca más, porque más allá de que sea una propuesta de casi indie rock muy personal y muy intimista, es que lo lleva a un nivel y a una propuesta no tan musical, pero también escénica. Es decir, el disco, luego hablaremos de ello, y la banda fue evolucionando hacia unas propuestas artísticas más allá de la música, acompaña una idea subyacente porque es un disco conceptual. Uh-huh. Entonces, hay una evolución que condensarla en estos 5 minutos que estamos comentando es bastante arriesgado de dejarnos cosas fuera, ¿no? Claro. El año 2010, con esta Adelante Bonaparte, lo que hay que entender para entender esta obra es que hablamos de un álbum conceptual, como hemos dicho, que está separado en 3 partes. La estructura de las 3 partes bien diferenciadas permiten relatar un recorrido circular que arranca, como hemos escuchado en la primera canción, con ese choque que supone la muerte de alguien querido, en este caso tu padre, ¿no? Recibe la llamada, como hemos dicho en la introducción, ¿no? Y date cuenta las letras con esa ironía, ¿no? Porque al final hay una adolescencia, creo yo, ahí todavía juvenil, que le impide que asuma con esa madurez
que nos exigen siempre cuando vas a estos eventos, ¿no? Darle un beso a tu padre, que desde fuera a él le machacan voces, ¿no? De claro. acércate, compórtate como tal, y él está viéndolo todo desde fuera como algo totalmente, aparte de lo emocional, que es otro tema, sino como algo fuera de lugar, ¿no? Esa escena grotesca para él, ¿no? De encontrarse a su padre muerto y todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero es el punto de partida del álbum y de la primera parte del disco. Como digo, el disco está dividida en 3 partes. La primera, que es con la que hemos empezado a escuchar, cada parte tiene un subtítulo. La primera se llama Algunos recuerdos significativos de B. Entendemos que B es Bonaparte, de ese adelante Bonaparte, del título del álbum. La segunda parte pasa por un episodio donde se choca el personaje con la dura realidad que convierte sueños y anhelos en decepciones durante la juventud, que algunos también hemos vivido eso. Y bueno, luego cierra el círculo con un tercer EP, una tercera parte, donde hay como pasa siempre en las grandes obras, ¿no? Una resolución, en este caso con la cura del amor, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, luego lo hablaremos de ello, ¿no? Pero un poco es el camino siempre a claro, es un camino salida, digamos, ¿no? muy tradicional. Sí, luego sí, lo hablaremos porque no tiene por qué ser así, pero bueno, es la propuesta que hacen ellos, ¿no? Y como he dicho, está editado en un formato de 3 partes, pero con 3 discos distintos, físicamente. En una separación física. Así, la banda quería, obviamente, que fuéramos conscientes de que había 3 partes totalmente diferenciadas. Son 3 EPs. Es un disco bastante largo, con 20 canciones, y nosotros, obviamente, por restricciones del formato de nuestro programa, pues nos tenemos que quitar muchas de ellas. Lo que haremos es seguir un orden secuencial de la selección para que vayamos entendiendo un poco la evolución, ¿no? del personaje. Y bueno, por acabar con esta parte, yo narrativamente, lo digo desde el principio, para mí aquí hay un paralelismo en la función narrativa con el The Wall de Pink Floyd, sí, ¿vale? Porque al final hay ese concepto circular que veremos también al final, pero de un punto de vista mucho más contemporáneo. Así que nada, vamos a continuar con la siguiente canción, llamada El Hombre Araña, y os aviso, para mí es uno de los temas que más me emociona del álbum y quiero que lo escuchéis de forma activa y que luego analicéis a ver si lo que yo extraigo de esa canción concuerda con lo vuestro, si entendéis por qué a mí me emociona tanto, porque bueno, es verdad que una canción que no está llamada a ser una canción single éxito tal, es simplemente una emoción cruda grabada. Qui era aquest que estava parlant ara? Qui és? Tu no saps qui era aquest que estava parlant ara? No. Com que no? No. Però tu, aviam. T'agrada anar a Sant Mori o no t'agrada anar a Sant Mori? Sí. I per què? Per què t'agrada anar a Sant Mori? Aviam, què hi veus allà a Sant Mori? I què més? Conillets. I què veus? Conillets, veus Conilles. ardilletes, esquirols... I què més? Dragons. Cargols, sagrantanes, dragons... Què tinc que fer? Buscar algun policia d'aquells? Per què? Per què vols? Per jugar. Per jugar necessites tu policies, però per què? Què vols jugar? Ja, explica-m'ho. I tu quins jugadors del Barça coneixes, aviam? A l'Artola. Qui més? Alonso? Sánchez? Qui més? No, Miguel i també, bueno... Ara ja estem gravant. Saludada al hombre araña. Tot quedarà registrat aquí. Hombre araña. Hombre araña. Hombre araña. Ah, hombre araña. Hombre araña.
Y como comentaba antes, para mí es algo puramente emocional, crudo. Es la grabación de fondo que se escucha de un padre con su hijo. Intuimos que el padre fallecido en la anterior canción, en la que, bueno, después de una conversación en catalán, el niño le dice, voy a cantar El hombre araña, ¿no? Y lo que hace la banda simplemente es dejar eso. Sí. Esa emoción, ese recuerdo vivo y ponerle música, La verdad es que no muy, distorsionarlo. Es muy original esto, ¿eh? Sí, o sea, porque coger una grabación ahí cualquiera, ¿no? Que tienes de una conversación de niño, sí, cuando porque eras normalmente niño con tu esto, padre, claro, y musical eso, ¿no? El autor ha querido dejar eso porque es la esencia del álbum. De hecho, estamos todavía en la primera parte del álbum en la que B, como decía el subtítulo, rememora, ¿no? Algunos recuerdos significativos de B. Este álbum está dedicado a la memoria del padre del cantante de la banda. Vamos ya a revelar el misterio de que al final es una obra no solamente conceptual, sino autobiográfica. Y la cinta que hemos escuchado es la voz real del padre de Enric Montefusco, que es el cantante y compositor principal de la banda, al que acompañan también Ricky Lavado, Ricky Falkner y Piti Elvira en este álbum, y en el que Enric ha querido dejar, como decíamos antes, patente, pues eso, la voz de su padre, al que va dedicado al álbum, y con mucha sensibilidad, pues simplemente ellos pues han metido esa música. A mí esta canción especialmente me emociona mucho porque tenemos un amigo en común en el que, bueno, una vez me contó y me lo puso, que él tiene una cinta con su padre, fallecido ya también muy pronto, hablando con él de niño. Entonces, cuando escuché por primera vez este álbum, y en esta canción es que me venía a la memoria él. Entonces siempre un poco lo asocio con eso, ¿no? Y bueno, como hablábamos antes, en esa evolución creativa o estilística de Stan Steel, ellos desde los inicios, más allá de... Porque el hardcore punk al final es una escena muy viva, una escena muy basada en ese concepto de do it yourself, háztelo tú mismo. Entonces se basan en la colaboración y en gente que bueno, no para de buscar alternativas y de buscar eventos y organizárselo todo. Entonces al final crearon o aprendieron a organizarse y autogestionarse, lo que les dio muchos recursos que le valieron luego en su carrera posterior, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que ellos desde un principio adquirieron o notaron que podía usar de esta escena fue que empezaron a relacionarse con una escena teatral alternativa, explorando posibilidades expresivas, algo que bueno, les llegó a llegar a realizar sus propios espectáculos audiovisuales. Y ellos en la presentación de este álbum lo representaban llevaban un espectáculo escénico que lo complementaba, llamado ROM. Es algo muy curioso porque no es solamente la banda en directo tocándote sus canciones, sino que ellos llevaban como una obra... Una performance. Claro, una especie de performance y tal, que ponían la puesta en escena que complementaba el álbum, porque el álbum pues también tiene unas limitaciones, es un concepto sonoro, pero ellos añadían temas audiovisuales, temas de pintura, temas de cualquier propuesta artística que les pudiera ser interesante, ¿no? Y es algo que creo que, bueno, que no se conoce muchas veces de esta escena underground o de esta escena alternativa, de gente con mucha creatividad y con muchas ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Y creo que al final es significativo por eso de esa escena la evolución que ha tenido Stan Steel. Podemos decir que ha sido orgánica, que ha sido natural, que ha sido porque han ido ellos madurando, y cada uno que entienda lo que quiera o no, pero bueno, han ido siguiendo lo que ellos creían que les apetecía en ese momento, ¿no? Desde luego que sí, porque no creo que esta propuesta sea nada comercial. O sea, el salto no ha sido para lo comercial en todo caso, ¿no? Y bueno, lo gracioso de esto, que hablábamos antes de la pérdida de seguidores, es que sus primeros discos eran en inglés, llegaron a tener cierto... en un circuito alternativo, oye, tampoco te voy a decir que estuvieran sonando sí, en las radios comerciales, hardcore, pero se movían por europeo, Europa, ¿eh? ¿no? Claro, sí, se sí, movían por Europa, que como digo, estos circuitos siempre tienen pues eso, sus contactos y se movían, ¿sabes? Tenían su público. No son fáciles de encapsular, ¿no?, en un producto totalmente comercial. Recuerdo los sonidos de aquella oscuridad, el trasnochado cuco que nos vio a todos cambiar. Recuerdo cada objeto, los trozos de un hogar, todo
fruto del azar y la fragilidad. Ay, niña, que nos vaya bien. Ay, niña, que nos vaya bien. Que Dios insiste en probar con nosotros. Bueno, ya me entiendes. Recuerdo los domingos como algo superior. Todos en casa, la cabaña no se hundió, pero era fruto del temor al mundo exterior. Ay, niña, que nos vaya bien. Ay, niña, que nos vaya bien. Que Dios insiste en probar con nosotros y nuestra ilusión. Y buenas noches. Estás en Discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Y bueno, obviamente como la obra es bastante larga, una duración de más de 74 minutos con 20 canciones, hay muchas canciones que más que canciones son pasajes instrumentales, sobre todo en la primera parte, ¿no? En este primer EP, evocadores. Entonces lo que intentamos es extraer para que sea representativa ciertas canciones que no suenen muy descontextualizadas, porque es difícil en una obra que tiene un concepto común sacar una canción de su contexto y que tenga un resultado, digamos, que no eche en falta a sus hermanas o a su anterior o posterior canción. De hecho, son las canciones que hemos elegido, ¿no? Y esta, desde el punto de vista sonoro, y lo comentábamos aquí antes,
es verdad que notas de dónde vienen Stan Steel, con esa batería tan potente, tan presente, ¿no? Vienen una batería con mucha presencia, con mucha fuerza, ¿no? Sí. Un grupo de indie, un grupo tal, tienen la mezcla normalmente las baterías más apagadas, más al fondo, ¿no? Aquí se nota de dónde vienen y que cuando le da un poco de cuartelillo, cuando le suelta un poco la correa, el grupo como que se viene arriba. Está como contenido, está ¿no? como contenido. Ahí... Venga, que nos vamos, que volvemos a hacer hardcore, ¿no? Parece que están ahí, pero... Y bueno, hemos escuchado la canción La familia inventada, en el que, aun estando en la etapa en la que B está rememorando su niñez, habla mucho de, hace referencia y lo nombra en varias canciones a la cabaña, ¿no? Y al final habla un poco de la seguridad, al cobijo de la familia durante esa niñez. Y que es algo que ahora viene el momento, cuando estábamos acabando el primer EP, en el que B tiene que tomar una decisión en esa evolución vital, en ese camino, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? Que es la pregunta que todos nos tuvimos que hacer más de una vez, que nos seguimos haciendo, ¿no? Y es donde viene para mí, una de las grandes canciones del indie patrio de los últimos años, y creo que la canción más famosa de este álbum, la que le da nombre, Adelante Bonaparte. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Ven, ven. Sabes que esto es lo único importante y sabes que no es lo mío suplicarte, pero ven, pero y si luego resulta que hay dudas, y si luego resulta que hay dudas, será perfecto para volvernos a escapar. Pues uno de los grandes temas de este trabajo que estamos disfrutando hoy de la banda catalana Stan Steel. Bueno, y el único plan posible es huir hacia adelante cuando no hay otra cosa que hacer, porque al final en la vida, ¿qué haces? De hecho, hay una canción que no nos va a dar tiempo a escuchar del tercer EP, para que veáis el concepto, cómo al final está todo relacionado, que dice: la vida es un elefante que solo sabe ir hacia adelante. Sí. Hacia adelante contigo. Y estamos siempre haciendo planes, y cuando ya, como dice la canción, nos entran las dudas con este plan, pues para adelante, pues otro plan, pero siempre hacia adelante, porque no queda otra, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, es que si no, que... Y es como huida, ¿no? Él lo plantea aquí como la huida de esa
cobijo familiar, ¿no? De esa juventud en el que, bueno, ya pasó ese momento y ahora tienes que abrirte al mundo. Y entramos con esta canción, como hemos dicho, acaba el primer EP, entramos en el segundo EP, con el subtítulo B pasa de querer comerse el mundo a esconderse en una parcela. Lo que da a entender que las cosas no le van a salir muy bien a B. Y aquí entramos un poco en los clichés, que al principio hemos hablado de que, y luego lo hablaremos mejor, ¿no? De que es muy típico esto, ¿no? Las tres partes y acaba siempre con el amor luminoso. Recurrente, ¿no? Pues es verdad que hay aquí un poco como de tendencia, después de la primera parte, recordando a la familia tal, la segunda parte es más lenta, triste, adagiosa, si me permite la palabra que me acabo de inventar, tirando del adagio de la música clásica. Sí. Es decir, como medio tiempo. De hecho, casi todas las canciones de este segundo EP, de la que yo he seleccionado solo una, porque tienen todas un tono muy, muy, muy lúgubre, muy oscuro. Y para que pillemos el nivel de este punto, vamos a escuchar una llamada El Resplandor. Una vez al año algo me empuja a pensar en dejarlo todo. Otro desengaño más y me voy a lanzar al New Age. Y a tomar por culo. Todos mis amigos montarán una coral para pedirme por favor que vuelva. Y solo habrá persianas y en la puerta telarañas. Canta la imaginación. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve.
necesitas respeto. Yo solo necesito atención. Y quizás habrá que buscar otro Centro Bárbara del Valle. Estoy hasta los huevos de que mi pareja vaya Bueno, pues un tema que describe un poco esos momentos por los que hemos pasado todos en algún momento. De desencanto, por decirlo. Desencanto general. Sí, por decirlo suavemente, desencanto, ¿no? Y me encanta la referencia a Kubrick, ¿no? No solamente en el título de la canción, sino en ese mensaje que deja en el contestador. Ha llamado a la casa del resplandor y estoy ahora mismo en la cama con un hacha en el pecho, ¿no? Como aquel Jack Nicholson enloquecido persiguiendo a su hijo por el laberinto de hielo, ¿no? En Claro, esa magnífica él dice película. que piensa una vez al año en dejarlo todo. Claro, lo que comentábamos antes, lo estamos hablando también aquí, es que al final este segundo EP mantiene una tendencia triste, a veces frenética, en lo que es la exploración de los placeres más mundanos de la vida. Es muy explícito en las letras, pero yo os invito a que lo leáis porque o a que lo escuchéis, porque tiene el contexto es el que ayuda, ¿vale? A entender un poco esa segunda parte, que yo lo decía antes y al final lo uno un poco al concepto de las sinfonías, ¿no? Porque yo cuando he dicho antes de que el disco duraba 74 minutos y tal, tened en cuenta que esta obra cabe en un CD y que ellos decidieron, obviamente, por el concepto de esa separación física de la que hemos hablado, para ayudar a trasladar un poco el concepto del álbum, separarlo físicamente, ¿no? Claro. Pero me he acordado que yo creo que no sé si lo hemos comentado alguna vez, ¿no? El por qué los CD ocupan 74 minutos o tienen 74 minutos, y la decisión se tomó para que cupiera la novena sinfonía de Beethoven, una de las ediciones que tenía, ¿no? Porque a un mandamás de Sony pues le apetecía tenerla, quería, y no quería que eso estuviera editado en distintos discos, ¿no? Se tomó como ese estándar, 74 minutos y algo. Y ya de ahí ese pensamiento, bueno, Beethoven, que es un revolucionario, que venía de que una sinfonía se creaba en 3 movimientos, y él dijo, aguántame el cubata, y lo hizo con 4. Y además metió una coral. Como dijo Barón Rojo, revolucionario, el primero. Pero que todo esto me lleva a pensar que este concepto de tríptico, como es este álbum, al final un tríptico, es algo universalmente aceptado en el arte, ¿no? A la hora de transmitir o contar una historia. Como digo, en la propia música, la música más académica, la música clásica, los formatos de sinfonía y de concierto con un instrumento siempre son a 3 movimientos. Y hay, como decía antes, ¿no? Una primera parte enérgica, que entran con brío. Luego la segunda parte con ese adagio largo, bueno, romántico muchas veces y tal, que aquí corresponde a esta etapa, digamos, más introspectiva, más de búsqueda existencial de B, en la que se encuentra con los desencantos de la vida, en lo que esperaba no es lo que encuentra. Y luego hay un final ya vigoroso, subidón. O sea, es que hay como un paralelismo, lo encuentro yo, salvando mucho las distancias, ¿no? En lo que es una propuesta de tradicional en un modelo tríptico sinfónico a lo que Stan Steele han separado aquí, ¿no? Y bueno, siguiendo con la evolución musical de Stan Steele, tras este álbum editaron un nuevo álbum de estudio, pero en 2015 decidieron separarse. Porque yo sinceramente creo que este álbum que estamos escuchando hoy es ya más una propuesta de Enric Montefusco, no te decía en solitario, pero acompañado de Stan Steele, que un álbum como tal de Stan Steele, porque esto es más cercano a lo que ha hecho Enric luego en solitario que a lo que hizo antes Stan Steele. Y bueno, como ya he adelantado, pues Enric emprendió una carrera en solitario
que toma como punto de partida de alguna forma esta dinámica compositiva que estamos escuchando, pero que da rienda suelta a sus impulsos creativos e incorpora muchas más referencias a un folk local, patrio, muy de vanguardia, muy interesante, la verdad, porque es un folk muy adaptado a los tiempos actuales. Yo he estado escuchando hoy una canción que tiene con el Niño de Elche, la verdad es que es muy, muy interesante, y que son de estos músicos que siempre te alegran el día cuando descubres que están por ahí, porque te sorprenden. Creo que es momento de pasar al disco 3, porque el disco 2 es bastante triste, y bueno, vamos al despertar con el corazón de B, con El Amor. Cuando ella toca el piano es diferente. Es sencillamente como estar al lado del fuego. Se pone muy nerviosa cuando le escucha gente. Y muy graciosamente siempre empieza a gesticular. Y sale a la calle y saluda a todo el mundo. Tiene un segundo para Robbie, el perro más feo del mundo. Y cuida a la gente como nadie, a costa de sí misma a menudo. Y yo me parto con la justicia, ya verás, me dice. Si eres incapaz de dar de más. Vivo en una ciudad que está enferma y Barcelona sobrevivirá gracias a ella. Desde un rincón observo al maravilloso ser dejando sus huellas. Hoy quedado en blanco y ella sabe lo que es pasarlo mal. Y tiene la línea
Yo vivo en una ciudad que está enferma y Barcelona sobrevivirá gracias a ella. Efectivamente, llegó el amor. El amor lo cura todo, parece ser. Primera canción del tercer EP, como hemos dicho, bajo el subtítulo El corazón de B despierta. Y aquí pues Enrique nos cuenta que cuando ella toca el piano, pues ya lo has escuchado. Una canción que a mí me emociona mucho por la sutilidad, por la forma en la que el compositor traslada ese amor, porque nos describe a su amada, no físicamente, no internamente, sino cómo impacta en la vida de los demás. Uh-huh. Que todo lo que está a su alrededor es mejor gracias a ella. Con detalles sutiles del perro más feo del mundo al que saluda, de que al hombre del tiempo le ayuda cuando se queda atascado. Ahí nos da pincelada de que es una persona que hace mejor todo lo que hay a su alrededor. Porque claro, ya sabes, cuando uno está enamorado, la otra parte es una bendición divina y todo lo hace perfecto y bueno, es verdad que es el estado ideal. Yo en este punto, antes de que empecemos a caernos por el barranco, estoy de acuerdo en el que el amor biológicamente pues es el que nos resuelve muchos problemas, pero claro, ese amor biológico tiene una fecha límite. Hombre, es la zanahoria que nos ayuda a seguir. Y ojalá esa sensación que tiene Enrique ahora, que nos canta tan maravillosamente, fuese perpetua. Sí, la historia está en eso, en que es mejor pararse aquí, no seguir haciendo un cuarto volumen, porque la cosa puede cambiar. No, es en el mismo tercer volumen, si lo vais escuchando, en el que ya la pareja van como intentando pues encontrar otros espacios. Porque, y cuando claro, hay otro espacio, ¿en qué hacemos ahora? ¿No? Como esa evolución de la que hablaba, habrá que tirar hacia adelante, ¿no? Como que claro, llegan pues el hastío, el aburrimiento, los reproches, y aunque no está directamente tratado en el álbum, sí noto que hay, y de hecho está el tema elefante, al que ha hecho también ante relación, en el que toman la decisión de tener un hijo, ¿no? Acabamos con el último tema. Vamos a acabar con el último tema del disco, que se llama Canción sin fin, epílogo, la canción número 20, que utiliza la misma música, el mismo concepto, la misma progresión de acordes, que el tema con el que abríamos el álbum, que no nos olvidemos, Todos en pie, que es cuando suena el teléfono. Sí. Esta canción que vamos a escuchar para despedirnos comienza también con Suena el teléfono, pero en este caso, bueno, es para dar otras noticias, porque como decía al principio del programa, hay un concepto de fábula circular, ¿no?, en el disco. El círculo o el ciclo se cierra con esta canción sin fin, con el nacimiento de su hijo y recordándonos que la vida pasa demasiado rápido, donde vuelve a decir aquello de la vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. Pero fijaos que la instrumentación cambia. Ese círculo, cuando el hijo que va a tener ahora vuelva a escuchar el disco desde el principio, quizás esté en el funeral de su padre, que ahora ha grabado el disco. No sé si me entiendes. Sí, claro. Es como una obra circular que al final transmite esa idea de la vida en ese concepto tradicional o biológico, ¿no? Ese guión que nos marcan biológicamente y socialmente también, el guión principal. Luego ya hay otros guiones que te puedes montar tú, pero que ese es el principal, ¿no? Y el biológico también te lleva claro, eso, ¿no? Al final, por eso es un camino trazado que al principio intenta salirte y muchas veces acabas como reconociéndote en aquello que antes había denostado, es decir, que yo no quiero ser como mis padres, y al final él acaba siendo ese padre al que le suena el teléfono. Ha sido un placer como siempre, amigo. Venga, disfrutarlo, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Yo ya sé quién es. Buenas noticias. Mira qué hora es. Luego llego a una habitación. Hay una cama y excitación general. Vamos, dale un beso. Me dicen, vamos, dale un beso. Alguien me acercó algo
canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. Dije para mí, ayer. Y eso fue la bienvenida. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo, canción sin fin, noche de estrellas y un rato en el jardín. La vida es domingo.